solo apoyándonos en las definiciones que hemos tomado para todo amplificador, acabamos de tener la deducción generalizada de la ecuación de transferencia de un sistema realimentado. Ahora, esta ecuación de transferencia luego se los vamos a identificar a nuestros amplificadores. Claro que también voy a volver a hacer para mostrar bien clarito. Pero aquí me está diciendo que una vez que yo tenga mi sistema de realimentación, puedo calcular individualmente la transferencia del amplificador básico, la transferencia de las redes de alimentación, reemplazar en esta ecuación y tener la transferencia del sistema realimentado. Ahora, para hacer esos cálculos individuales, tenemos que aplicarle a nuestro sistema realimentado aquello que vimos, esos 4 pasos, la unilateralización. También vamos a detallar eso, obviamente, con calmita. Bien, aquí yo, en base a esa ecuación ahora, voy a empezar a detallarte amplificador básico y redes de alimentación. Entonces aquí ya vamos a ir mostrando amplificador de tensión, de corriente, transconductancia, transresistencia, que va a ser las redes de alimentación. Vamos a mirar. Ahora, si mi amplificador básico es de tensión, la relación va a ser así. Entonces, siempre nos tenemos que acostumbrar para el amplificador básico hasta la entrada del cuadripolo, ¿no ve? De 0 a B sub I. La red de realimentación, B, va a ser B sub F a B0. Entonces, fíjate, para todo amplificador de tensión, la red de realimentación tiene que ser de tensión. Para el amplificador de corriente, el amplificador básico es relación de corrientes, la realimentación tiene que ser relación de corrientes. Por eso que cuando yo haga el producto A sub I por B sub I, esa relación va a desaparecer, se va a transformar en número, por lo tanto el A sub F queda con las dimensiones del A que están en el numerador de esa ecuación. Ok. Si el amplificador es de transconductancia, este sí ya tiene dimensiones, ¿no ve? Y 0 B sub I, estos son mos. Entonces la realimentación tiene que ser ohms. Tiene que ser un amplificador de transresistencia, o por lo menos tener las dimensiones de una transresistencia, cosa que cuando hagamos el producto en el denominador, desaparezcan las dimensiones y el amplificador de transferencia de los sistemas realimentados se quede con las dimensiones de la ecuación del numerador, porque era A sub F igual a A sobre 1 más A por B. A eso nos estamos refiriendo. Si el amplificador es de transresistencia, entonces en las redes de alimentación tiene que ser de transconductancia. No, nada más sencillo que esto. ¿No ve? Ya no estamos ya analizando el tipo de dimensiones que deberíamos ir teniendo para correlacionar nuestros amplificadores. Entonces, amplificador realimentado. Esto era para el amplificador básico, para las redes de alimentación. Mi amplificador básico. Cuando hago ganancia de tensión, el A sub BF va a ser B0 BDS. El de corriente, A sub IF y 0 sobre IS. El de transconductancia, y 0 sobre B sub S. El de transresistencia, B0 a IDS. Definiciones que nunca debo olvidar. Es la correlación que se nos ha planteado. Ok. Volvemos a copiar el caso general, ¿lo ve? De nuestras redes de alimentación. Ahora, en los amplificadores realimentados se cumplen las siguientes relaciones y definiciones. ¿Cómo cuáles? Fíjate, A sub F, te está diciendo su módulo, obviamente, ¿no ve? Siempre va a ser menor que A, que la del amplificador básico. Por eso se denomina realimentación negativa, porque tiene una ganancia menor que la que tiene el amplificador básico.
En la realimentación positiva es al revés. La ganancia del sistema realimentado es mayor que la ganancia del amplificador básico. Y a eso se llama realimentación positiva. Ahí está. El módulo de A sub F es mayor que A eso se denomina realimentación positiva. En sí, con los valores estos, tú te das cuenta en un circuito de qué tipo de realimentación está usando cuando estás haciendo el análisis. Ok. Ahora, hay unas definiciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, a esto de ganancia de lazo. ¿A qué se está refiriendo ganancia de lazo? Te dice, ganancia de lazo se llama al producto de X sub D, que es la señal aquí en la entrada del amplificador básico. Aquí estoy haciendo ya el XD, que es la comparación del generador de excitación con la señal conducida a través de la realimentación, ¿no ve? Usted dice, ese XD, que también es lo mismo que XY, se multiplica por A, por la transferencia del amplificador básico. Al pasar por el amplificador, luego eso tomo muestra y multiplico por B, al pasar por la red de realimentación. Ya sea el amplificador básico o la red de realimentación, me tiene que producir inversión de fase. O sea, alguien me tiene que introducir este signo, -1. Porque ese producto me tiene que dar menos A por B. Este signo negativo. A eso se llama ganancia de lazo en todos los sistemas realimentados. La ganancia de lazo en los sistemas realimentados negativamente tiene que ser negativo. Y en los sistemas realimentados positivamente tiene que ser positivo. Ok. Y hay otra definición que se llama diferencia de retorno. La diferencia entre la unidad y la ganancia de lazo se denomina D. Facilísimo. D es menos la ganancia de lazo. Para la realimentación negativa, la ganancia de lazo era negativo. Para la realimentación positiva, la ganancia de lazo es positivo. Pero tengo que ser la diferencia. Entonces, esto es para la realimentación negativa, ¿no? Menos por menos me da más. En cambio, para la realimentación negativa va a ser menos. Por eso que la ganancia de la transferencia del sistema realimentado en forma positiva es mayor que la ganancia del amplificador básico. Ahora, a este cociente de A sub F sobre A expresado en logaritmo, nosotros lo vamos a llamar N. N es este valor. Ok. Entonces, cuando ese N sea positivo, la realimentación es positiva. Cuando ese valor es negativo, la realimentación es negativa. Estas definiciones se usan muchísimo en los sistemas de control. En cambio, cuando hablamos de amplificadores, lo que más utilizamos es esto, pero que estos salen de estas definiciones. De que la diferencia de retorno sea positiva o sea negativa. Entonces, alguna vez nos vamos a hacer referencia a ellos, pero solo alguna vez. Ok. Y aquí te estoy presentando y anticipándome un pequeño resumen de lo que vamos a tener ahora que vamos a empezar a tratar los amplificadores realimentados. Hay alguien que ha entrado con su micrófono abierto. Si lo puede cesar, le vamos a agradecer mucho. Ok. Bien. Fíjate, aquí estamos hablando de la señal o relación. Aquí, señal de salida, señal realimentada, señal del transductor de entrada, la señal diferencia. ¿No ven? Aquí estamos hablando de la ganancia A, de la red de realimentación B, del sistema realimentado, de la impedancia de entrada del sistema realimentado, impedancia de salida del sistema realimentado.
Y estamos hablando para los 4 tipos, de tensión, de corriente, corriente y tensión. Y aquí ya hemos puesto algún nombre, tensión en serie, después lo vamos a identificar. Claro, cuando terminemos la alimentación vamos a volver a este gráfico. Lo vas a reconocer sin problema alguno. Tensión en serie, corriente en paralelo, corriente en serie, tensión en paralelo. Ok. Entonces, para el amplificador de tensión, ¿no ve? Este X0 es tensión. Estos parámetros toditos se miden en tensión, XF, XS, XD, tensión. Por lo tanto, el amplificador básico va a ser el cociente de 2 tensiones. Las redes de alimentación, cociente de 2 tensiones. La ecuación de transferencia del sistema realimentados A sub B sobre 1 más B sub B por A sub B. Pero fíjese, el A sub B ya es alineal, el B sub B es, perdón, adimensional, esto es adimensional, por lo tanto el producto es adimensional. Y si tuviéramos dimensiones, dijéramos, este tiene la misma dimensión que A sub B. Obvio, ¿no ve? Ok. Fíjate vos, el amplificador de tensión debería tener una impedancia de entrada lo más alta posible. Entonces, esta es la impedancia de entrada del amplificador básico, a quien le hemos incluido la impedancia de entrada de las redes de alimentación, la impedancia interna del generador de excitación, y esta es la impedancia de entrada del sistema realimentado. Entonces, como este valor hemos dicho que es bajo, debería haber sido alto, todavía lo estamos multiplicando por el mismo factor en la que disminuimos la ecuación de transferencia. ¿Qué quiere decir? He mejorado enormemente la impedancia de entrada, que debería tender a infinito, ¿te acuerdas? Así era de un amplificador de tensión. En el amplificador de tensión, la impedancia de salida debería ser lo más baja posible. Ok, Z0 es la impedancia de salida del amplificador básico, a quien le hemos incluido la impedancia de salida de las redes de alimentación y la del transductor de salida. Y todavía lo hemos disminuido en este valor, todavía es más bajo que eso. Ahora, si te fijas, en la manera en que hemos agrandado la impedancia de entrada y hemos achicado la impedancia de salida, es en el mismo factor en que disminuye la ecuación de transferencia. Esto ya hemos obtenido, esta ecuación. Esto para mí, por ahora, hipótesis. No, los 3 voy a volver a obtener. Yo tengo que levantar las hipótesis. Te estoy diciendo, si hubiésemos tenido ya la capacidad de reconocer estas cosas y estas definiciones, esta era la ecuación de transferencia de un amplificador realimentado, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Y aquí te estamos mostrando que hemos mejorado en todos los casos. Algo parecido cuando tengo un amplificador de corriente. Amplificador básico, relación de corrientes. Redes de alimentación, relación de corrientes. Sistemas realimentados, mira, la ecuación es la misma, lo único que cambia es A sub B por A sub I, B sub B por B sub I, A sub B por A sub I. La ecuación es la misma. Pero teníamos que en el amplificador de corriente, la impedancia de entrada tenía que ser la más baja posible. Y la impedancia de salida tenía que ser la más alta posible. Mira, la impedancia de entrada va a ser dividido en el mismo factor en que disminuye la ecuación de transferencia. La impedancia de salida va a ser multiplicada en el mismo valor en que disminuye la transferencia directa. Entonces, en este caso voy a obtener una impedancia de entrada la más baja posible y una impedancia de salida la más alta posible. También voy a obtener todos estos parámetros otra vez. Lo mismo voy a hacer para el amplificador de transconductancia. ¿No ve? Mira, esta ecuación no cambia. Y es el cuarto amplificador. Este tenía las impedancias de entrada y salida infinito. Lo vamos a incrementar sus impedancias de entrada en el mismo valor en que disminuye la transferencia directa. La transresistencia. Mira la ecuación, la misma.
¿No ve? Por eso que ese método que hemos utilizado para determinar la transferencia de todos sistemas de alimentado es el método más generalizado. Y ese es el método que vas a utilizar tú cuando estudies tus primeras materias de control. Prontito lo vas a hacer. Algunos ya lo deben estar haciendo. Y deben estar mirando, oh, qué fácil, eso es muy fácil. Muy básico la explicación. Obvio, se llama electrónica básica. ¿No ven? Así nomás es. Así nomás es. Ok. Entonces, ese amplificador realimentado tiene su impedancia de entrada idealmente cero, entonces tengo que disminuir. Su impedancia de salida idealmente cero, entonces tengo que disminuir. Entonces tú ya dices aquí, en el amplificador de tensión, si yo tengo que disminuir la impedancia de entrada, perdón, de salida, el tipo de muestra lo tengo que tomar en paralelo. Si tengo que aumentar la impedancia de entrada, la comparación lo tengo que hacer en serie. ¿De dónde salió ese concepto? De cómo se conectan las resistencias en la materia de redes para aumentar su valor o para disminuir su valor. Amplificador de corriente. El amplificador de corriente me ha dicho que tiene una bajísima impedancia de entrada y una alta impedancia de salida. Entonces me dice, para hacer eso, yo tengo que tomar la muestra en serie y tengo que compararlo en paralelo, decidiendo la topología del sistema realimentado. En este otro circuito tengo que tomar la muestra en serie y compararlo en serie. Oye, qué fácil. Solo sabiendo redes yo ya podía escribir esto. Claro, es que no teníamos la motivación para poderlo hacer. Pero ahora ya la tienes. Y estamos diciendo, solo estoy usando esos mis conceptos de la materia de redes para decidir la topología del circuito de tomar muestra y del circuito de comparar. Ahora vamos a ir a ese tema precisamente. Entonces, te dice esto mismo, estas ecuaciones, esas ecuaciones estaban puestas aquí. ¿No ve? Yo en vez de tomar este sistema generalizado, voy a tomar pues, este otro. Es el que voy a tomar. Para la electrónica 1. Entonces, claro, cuando ya miras este esquema a este, yo no sé ni cuál es más fácil o cuál es más sencillo. Para mí son iguales. ¿No ven? Para mí son iguales. Este es más aparatoso nada más. Es como decía algún colega en la facultad. Oye, ¿cómo le podemos asustar al enemigo? Ya sabes quién es el enemigo, ¿no ven? No, enemigos nunca hay. Es que el estudiante se asusta solito con estos temas. Mira, y dice, no, pues, Dios mío, ¿cómo voy a aprender esto? Que estudie pues, el docente. Yo yo estoy estudiando ingeniería electrónica, por favor no me venga con cosas. Y después te das cuenta, uy, esto vas a usar. ¿Cómo? O alguien te va a decir, diseña ahora usted que está trabajando conmigo tal cosa. ¿Qué le vas a decir, señor? ¿Sabe que yo a esa clase no he ido? ¿Le vas a decir? No, pues, tienes el título, chango. Entonces tienes que hacer esto. Y te estoy yo mostrando todos los mecanismos. Estamos haciendo hasta lo imposible en mostrarte las relaciones y toditas las vamos a deducir porque no hay una que yo lo voy a imponer. Es que esa es la particularidad de esta materia. Aquí tenemos que aprovechar todo lo que has aprendido en matemáticas y física. Tantos teoremas que te han metido. Ahora los vamos a deducir. Esos mismos teoremas, solo pues vistos para la electrónica. Entonces, vuelvo a copiar ese símbolo. Es que este lo tengo tanto a repetir, va a cuajarse en la mente. ¿No? Vas a decir, pucha, tanto me lo ha hecho repetir, me va a dar vergüenza decirle que no he entendido.
Oye, ese es mi propósito. Que en un momento me digas, basta, basta. Solo ya puedo hacer estas cosas. Y después cuando yo te mande a hacerlo, lo vas a hacer con toda perfección. Esto es nuestro objetivo. Ok. Ya. Aquí te lo estamos repitiendo, ¿no ve? El tema del muestreo y comparación. Dice, las mejoras del amplificador depende de los procesos que se definió en los amplificadores realimentados, de la toma de muestra en el circuito de salida y la comparación en el circuito de entrada. Cada vez que tenga que mejorar un amplificador, tengo que acordarme de estos dos procesos, de la toma de muestra y de la comparación. Ahora, la toma de muestra y la comparación, estos, dice, se realizan en serie o paralelo. Acabamos de mostrar, ¿no ven? Serie o paralelo. Combinando estos elementos de tomar de en serie o en paralelo, establecen 4 estructuras básicas. Es como decir, ¿no ve? Supongamos que este sea, ¿no ve? Comparación y este sea muestra. Entonces, la primera combinación que voy a tener, serie y paralelo. Ahora, supongamos que yo, paralelo, serie. Segunda posibilidad. La tercera posibilidad, serie, serie. La cuarta posibilidad, paralelo, paralelo. 4 combinaciones. Por eso te dice, combinando los procesos de toma de muestra y comparación, tengo 4 estructuras básicas para las topologías de la realimentación. ¿Cómo lo voy a decidir? ¿Cuál voy a utilizar? Dependiendo los parámetros que vas a mejorar. Ok. Entonces te está diciendo, para el análisis y deducción de las ecuaciones de las diferentes topologías de los amplificadores realimentados, 4 topologías, ¿no? Por eso te dice, de las diferentes topologías de los amplificadores realimentados, utilizaremos los conceptos establecidos en la teoría de cuadripolos. Y cuesta harto separarse del cuadripolo. Lo vamos a hacer tanto para el amplificador básico como para las redes de alimentación. Esa es la teoría más generalizada que hay. Todo lo vamos a mirar en función de eso. Entonces, para el amplificador básico, como para las redes de alimentación, se tomarán los circuitos equivalentes a parámetros de impedancia, parámetros de admitancia, parámetros híbridos o los híbridos inversos. También se pueden definir los circuitos equivalentes desde el punto de vista de Thevenin, Norton o una combinación de ambos teoremas. ¿No ve? No, porque tomar parámetro Z o parámetro Y es Thevenin o es Norton, o una combinación de ambos. Entonces, una combinación de ambos, ¿quién es? Parámetros H. Una combinación de ambos, ¿cuál es? El parámetro inverso al H. ¿Estamos? Entonces, redes nomás, sí, redes nomás. Pero ya puestos para elementos activos. Entonces, ahora vamos a empezar con las topologías de los circuitos realimentados, que aparentemente es complicadísimo. Entonces, para definir esas topologías, me estoy copiando mi modelo generalizado. Entonces, en esas topologías te dice, el proceso de toma de muestra en el circuito de salida y el proceso de comparación en el circuito de entrada son determinantes para definir la topología de los amplificadores realimentados. O sea, es recontra importante que sepas distinguir cómo he tomado la muestra y cómo estoy comparando. Esos dos procesos me van a determinar el sistema realimentado, eso te está diciendo. Y solo tengo 2 formas, ¿no ves? Serie o paralelo. Eso nomás te tienes que acordar. Ok.
También se deben tomar en cuenta los parámetros de las impedancias de entrada y salida del amplificador básico. Entonces ahí te tienes que acordar. Mi amplificador básico es de tensión. Su impedancia de entrada tenía que ser infinito, su impedancia de salida tenía que ser cero. Si no consigo esos valores, me dice, entonces tengo que realimentar. Como no he conseguido una impedancia de salida baja, entonces seguramente es alta. Tengo que bajarla. Tengo que tomar la muestra en paralelo para el amplificador de tensión y la comparación lo tengo que hacer en serie y ya está la topología. ¿No ve? Entonces, dice, desde alimentación recordarán que para disminuir impedancias, estas se deben conectar en paralelo y para aumentar se deben conectar en serie. Mira, no quiero repetir, pero es otra vez redes. Sí, señor, otra vez redes. Por lo tanto, dice, por la toma de muestra en el circuito de salida y comparación en el circuito de entrada, hay 4 topologías para los amplificadores realimentados. Y estos son: 1. Realimentación de tensión en serie. Este es el nombre que va a tener ese circuito de realimentación. Tensión en serie. Entonces, para que se llame así, la comparación, ¿no ve? La comparación es serie. Y la muestra es paralelo, porque tiene que tomar la tensión. Entonces, como la muestra es tensión, le está dando el nombre de comparación de tensión en serie. ¿No ve? El proceso de la toma de muestra me da el nombre al sistema realimentado. Y luego automáticamente colocas esto, que es BF igual a B sobre B por B0, la ecuación de transferencia de las redes de alimentación. ¿Por qué ha pasado el 2 o el 4? El 2, bueno, ya algo ha pasado. 2. Entonces, 2, realimentación de la tensión en paralelo. Mira, dice tensión en paralelo. Era tensión en serie. Entonces, ¿paralelo qué es? Comparación paralela. Muestra paralela. Entonces, corriente. Y he tomado muestra de tensión, porque en paralelo solo tomo muestra de tensión. Estos 2 son en paralelo las tomas de muestra. ¿No ve? Esta es la comparación serie y esta es la comparación paralelo. ¿Quién le da el nombre? Estos. Clarísimo. 3. Realimentación de corriente en paralelo. Mira, aquí es tensión en serie, tensión en paralelo. Ahora es corriente en paralelo. ¿No era? Tensión en paralelo, corriente en paralelo. Comparación paralela, muestra serie. Esta es la relación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tengo que tomar la muestra en serie. ¿Y en serie qué hago? Tomo muestra de corriente. En paralelo tengo muestra de tensión. En serie tengo muestra de corriente. Y realimento en serie. Realimentación de corriente en serie. Comparación serie, muestra serie. Pero la muestra la voy a comparar tensión de la toma de muestra que es corriente. Serie. Estas son las 4 topologías. No te voy a obligar que aprendas momentáneamente tan de, no sé, pues de memoria, diremos, ¿no? Estos nombrecitos. Solito los vamos a reducir. Después tú te lo vas a escribir esto. Ok, veamos con calmita. Entonces me dice, del diagrama en bloques para los circuitos realimentados, se detalla los parámetros del amplificador básico, red de realimentación, procesos de muestreo y comparación. Entonces, me he vuelto a copiar el mismo circuito, porque te está diciendo que de esta red generalizada tienes que tomar en cuenta los parámetros del amplificador básico y los parámetros de las redes de alimentación.
y los procesos de toma de muestra y el proceso de comparación. ¿Cuáles parámetros? Transferencia directa del amplificador básico, su impedancia de entrada, su impedancia de salida. Transferencia inversa de las redes de alimentación, impedancia de entrada, impedancia de salida. Y luego de la red de toma de muestra, ¿no estoy tomando la muestra en paralelo o en serie? ¿Estoy comparando en paralelo o en serie? Eso es lo que tienes que tomar muy en cuenta para cada una de las definiciones. En el momento que tenga que darle un nombre al amplificador realimentado. Entonces, es importante reconocer la topología del circuito realimentado, el cual se lo realiza por las variables de toma de muestra y comparación. Estos dos procesos nos obligan a ver las interconexiones del generador de excitación, amplificador básico, las redes de alimentación y la carga. Como nos han dicho que pronto se va a cortar,